Buen día, hermanitos, gusto de saludarlos, bienvenidos nuevamente para escuchar la buena nueva, esa buena noticia que el Señor nos trae siempre que escuchamos su evangelio, esa palabra que nos viene a confortar, a darnos consuelo, a darnos esperanza, pero también una palabra que muchas veces nos confronta. Y de eso se trata el evangelio del día de hoy, así es que vamos a escuchar con mucha atención. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 4, del versículo 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues es una palabra, un evangelio que nos viene a confrontar. Porque en primer lugar aquí habla que él hablaba con autoridad. Esa autoridad y ese poder pues únicamente viene de su propio Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la unión del amor de Dios con el amor de Jesús, y se hace un amor incomparable, un amor grande, que es el que nos mueve, que es el capaz de darnos poder, de darnos a nosotros la fuerza para poder derribar cualquier pecado, cualquier situación que se nos presente a través del Espíritu Santo. Pues él así hablaba en las sinagogas y por eso dice que esta gente estaba asustada y asombrada de escucharlo, porque hablaba con autoridad. ¿Qué significaba autoridad? Que les llegaba esa palabra al corazón y los confrontaba. Pero dice que entre esta gente que estaba en la sinagoga había un endemoniado, un hombre que tenía un demonio inmundo. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de demonios, de una persona que está endemoniada, rápido nos viene a la mente, ¿verdad? Aquella persona que necesita un exorcismo, porque está de verdad con el diablo metido. Y vemos que es una persona loca, que se tira, y muchas veces Jesús tuvo que enfrentarse, después de este milagro, tuvo que enfrentarse a unos verdaderos endemoniados que estaban locos, que la gente los amarraba y ellos se desataban o se quitaban las cadenas de la locura que tenían, estaban verdaderamente endemoniados. Pero aquí hay algo muy diferente. ¿Por qué? Porque dice que este hombre estaba escuchando en la sinagoga el mensaje de Jesús. Y la sinagoga significa ahora en nuestros tiempos el templo, la iglesia. Y así habemos muchas veces endemoniados escuchando la palabra de Dios. No significa que andemos como locos en todas partes gritando y maltratando, no. Pero aquí se refiere a esos demonios que muchas veces están callados dentro de nosotros, que soportan todo lo que es de la iglesia, ¿verdad? Van a la iglesia, entran a la iglesia y dicen: ay, qué bonita esta iglesia, cómo me gusta este padre, ay, cómo me gusta, porque este padre, las homilías son bien cortitas, no me gustan cuando los padres se extienden un montón, y entonces a esa iglesia no me gusta ir porque el padre habla mucho, o no me gusta ir a esa iglesia porque es muy pequeñita y hace mucho calor. Y vamos viendo, es que en aquella iglesia hay unas imágenes muy lindas, por eso me gusta esa iglesia, ¿verdad? Entonces, los demonios que cargamos dentro, pues no tenemos nada en contra de las imágenes, ni del agua bendita, ni estamos escuchando. Este endemoniado estaba escuchando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros dentro de la iglesia estamos escuchando la palabra de Dios,
Cuando vamos a la comunidad y escuchamos una prédica, estamos escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando empieza la palabra de Dios a confrontarnos con aquello que nosotros tenemos dentro, principalmente con nuestros pecados, entonces empezamos a decir dentro de nosotros mismos como este endemoniado. ¿Qué fue lo que le empezó a decir primero? Déjanos, déjanos. Luego dice, ¿por qué te metes con nosotros? Muchas veces no queremos que Jesús se meta en nuestra vida. Yo creo en Dios, sí, voy a la iglesia, asisto a esto, hago lo otro y necesito de Dios cuando estoy enfermo, cuando tengo una necesidad económica, cuando perdí el trabajo, cuando hay un problema con mis hijos, cuando hay problemas en el trabajo con los compañeros, con el jefe, etc. Ahí necesito yo de Jesús. Entonces lo busco y está muy bien. O también podemos pensar en un Jesús amoroso, misericordioso, como lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, pero no nos gusta cuando viene y con su palabra nos confronta. Cuando viene y toca aquella sensibilidad de nuestro corazón, donde viene y nos dice con su palabra, estás en pecado. Tienes que dejar ese pecado. Tienes que dejar esa mala vida. Tienes que dejar esas juntas. Tienes que dejar ese vicio. Ahí no nos gusta. Y por eso este endemoniado, ¿qué hizo? Cuando empezó la palabra de Dios a confrontarlo, dijo, no te metas en mi vida, no tienes derecho a meterte en mi vida. Y empezó a gritar. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, estamos escuchando al Padre que está dando su homilía con respecto al Evangelio y nos confronta. Nos dicen lo que estamos mal y nos toca el corazón. ¿Y qué hago? Me levanto, voy al baño, o tengo mucho calor, mejor me voy a la puerta, o los niños que están molestando, mejor me los llevo para afuera. Esa es mi forma de gritar. Jesús, no te metas conmigo. Esas son mis cosas, son mis pecados y ahí no tienes por qué entrar. Vamos a la comunidad, vamos a nuestro grupo donde pertenecemos y nos empieza a tocar el predicador. Y empieza a decir con la palabra de Dios en qué estamos metidos, qué tenemos que cambiar. No nos gusta. Me levanto, voy al baño y si no, cuando termina le digo a mi esposa, mira, yo ya no vuelvo a ir a la comunidad. No me gusta. No me gusta con lo que dijeron, no me gusta cómo predicaron. Ay, no. Siempre encuentro algún pretexto. Y a la iglesia, mira, ya no vamos a venir a esta iglesia, mejor vamos a ir a otra, porque el Padre habla mucho. Y no es eso, no es el Padre, no es el predicador, no es la iglesia, no es la comunidad, no es tu grupo, es Jesús, el que te confronta con la palabra. Y eso pasó con el endemoniado. Cuando el endemoniado le grita y le empieza a decir a Jesús que tú eres, dice, has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Nosotros reconocemos a Dios, sabemos quién es Dios. Igual los demonios lo reconocen, pero este tipo de demonios, que nosotros los tenemos dentro de nosotros porque es el pecado, es lo que estamos haciendo mal y no nos gusta. Pero ¿qué le dice Jesús? Cállate, cállate y sal de este hombre. ¿Qué significa callar? Callar significa escuchar. Escucha la palabra de Dios, escúchala. Medítala dentro de tu mente y dentro de tu corazón y luego empieza a ponerla en práctica. Ve lo que Jesús te está diciendo que tienes que cambiar. Cuando el demonio salió de este hombre, dice, salió sin hacerle daño y lo dejó ahí tirado. ¿Qué pasó con este hombre? Se levantó y cambió su vida. ¿Por qué? Porque ya no tenía esos demonios por dentro. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros empezamos a reflexionar la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a ser obedientes a su palabra, cuando nosotros nos dejamos tocar por la palabra del Señor, empieza a cambiar nuestra vida.
Empiezo a dejar los pecados, empiezo a dejar los vicios, empiezo a dejar a mis malas juntas, a mis malos compañeros. Empieza mi vida a cambiar. Pero solo cuando yo abro mi corazón a la palabra del Señor y dejo que Él trabaje en mí. Porque Él es mi Dios, es mi Rey y mi Señor. Pero si yo no quiero, Él tampoco va a entrar, porque Él pide permiso. Toca tu puerta. Si tú le abres, Él entra. Si no le abres, Él no puede hacer más. Esa decisión es tuya. Si tú quieres abrirle la puerta al Señor para dejar entrar su palabra y que esa palabra te transforme. Así es que, mis queridos hermanos, bendito sea Dios que nos ha permitido compartir esta hermosa palabra y que hagamos ese esfuerzo por dejar todo lo que el Señor quiere que dejemos y que escuchemos su palabra para que haya una transformación de vida en nosotros y en cada uno de los miembros de nuestra familia. Que Dios les bendiga, mis hermanitos. Hasta la próxima.